grabándose. Bueno, se va a comenzar a grabar. Y voy a compartir donde nos quedamos. El día de ayer cometí un error. Bueno, estaba viendo el reloj, pensé que la clase acababa a las 2, creo que terminé media hora antes. Una disculpa ahí, me confundí con los horarios. Eh, ya cuando estaba guardando ya todo, ya me había desconectado, pues me di cuenta de que faltaba media hora para continuar. Pero de todas formas, no hay problema. Necesitábamos igual un espacio grande para lo que viene ahora. Bien, así como repaso, el día de ayer vimos fuerzas sobre cuerpos sumergidos y primero comenzamos con una geometría fácil, ¿no? Es decir, una placa plana. Esta placa puede estar inclinada en cualquier posición y para calcular la magnitud de esta fuerza únicamente necesitamos el peso específico del fluido, la profundidad a la cual está el centroide y el área de la placa. También podemos interpretarlo como estos primeros tres factores: el densidad por gravedad es el peso específico, multiplicado por la profundidad a la cual está el centroide, es la presión hidrostática en el centroide. Entonces, si tenemos la presión hidrostática en el centroide y la multiplicamos por el área, tenemos la fuerza resultante, la magnitud de la fuerza resultante. Y ahí nos habíamos quedado. Les decía que esta fuerza resultante es una fuerza que actúa en la dirección perpendicular al plano, es decir, si la placa la tenemos aquí, actúa en la dirección perpendicular, pero no necesariamente pasa por el centroide. Entonces, hoy vamos a calcular el punto por el cual pasa la línea de acción de la fuerza. Bien, entonces para esto voy a inclinar la pantalla para poder escribir y continuar con el siguiente paso, ¿no? Entonces, vamos a habilitar una nueva hoja. Bien, entonces aquí vamos a poner al centro de presión, nos vamos a referir como CP, así con minúsculas. Entonces vamos a decir, el centro de presión es el punto por el cual pasa la línea de acción de la fuerza resultante. Entonces, si regresamos y tomamos el mismo ejemplo para no dibujar otro, voy a copiar esta imagen. Bien, y voy a corregir algunos pequeños arreglos. Esta es la misma imagen que teníamos, ¿no? El día de ayer. Bien, vamos a borrar esto porque está como repetido. Muy bien, entonces, creo que voy a hacer una, creo que copié dos veces el mismo archivo, pero permítame un segundo. Y bien, ahora sí creo que sí, ahora sí quedó. Bien, entonces tenemos esta imagen que es la placa plana que está sumergida. Y lo que queremos es ubicar las coordenadas de este punto que es el centro de presión. Este punto. Porque obviamente, bueno, si lo proyectamos, esta es nuestra placa, la que vemos aquí es la placa. El centro de presión está ubicado aquí y el el centroide está ubicado aquí y el centro de presión está en un punto, lo puse así a propósito, está un poco más alejado del centroide hacia la región de más alta presión. Recuerden, la parte más profunda está más alta presión. Entonces vamos a ubicar las coordenadas de este punto, es decir, vamos a calcular nosotros ahora, o vamos a obtener una expresión para obtener dos coordenadas. La coordenada, voy a ponerlo con azul,
no, vamos a continuar con verde. Esta coordenada, que va a ser la coordenada YP y la coordenada XP. Vamos a hacer aquí unos pequeños arreglos. Bien, entonces tenemos XP y YP son las coordenadas del centro de presión. Bien, y para calcular estas coordenadas lo que vamos a hacer es utilizar una ecuación de equilibrio. Noten que cuando calculamos la fuerza resultante, déjenme borrar esto. Cuando calculamos la fuerza resultante, que es esta F, lo que hacemos es asumir que es la suma de todas estas fuerzas, es decir, en cualquier punto en un diferencial de A tenemos un diferencial de fuerza que es debido a la presión hidrostática por el diferencial del área, ¿no? Entonces, lo que hacemos es sumar todas estas fuerzas y lo que hacemos es sumarlas y esto es igual a una fuerza resultante equivalente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es una igualdad, sumamos fuerzas y lo hacemos. La sumatoria de todos estos diferenciales de fuerzas integrados sobre todo el área es igual a esta fuerza resultante. Vamos a hacer el mismo concepto, o sea, eh, de una sumatoria y un equilibrio de fuerzas. En este caso vamos a sumar todos los momentos. Entonces va a existir por equilibrio estático dos ecuaciones de equilibrio de momento. Entonces aquí bueno, le ponemos el equilibrio estático, aunque bueno, se entiende que la placa está en equilibrio estático, está en una posición fija, pero solamente está presente la fuerza distribuida o la fuerza concentrada, ¿no? Recuerden que esta fuerza F es el equivalente a toda esta fuerza distribuida. Es exactamente lo que estamos haciendo. Entonces vamos a tener dos ecuaciones, la sumatoria de momentos respecto de X y la sumatoria de momentos respecto de Y igual a 0, ¿no? Entonces vamos a poner esta igualdad. Entonces vamos a empezar con la primera. Cada una de estas dos ecuaciones nos va a conducir a una coordenada, YP y XP. Entonces primero vamos a hacer la sumatoria de momentos respecto del eje X. Entonces ponemos sumatoria de momentos respecto del eje X. Esto es igual a 0. Vamos a sumar todos los momentos así positivos en la dirección del eje X. Van a ser bueno, los momentos que producen dirección en sentido antihorario en la dirección del eje X van a ser positivos. Entonces el primer momento sería precisamente la fuerza F por su brazo, que es YP. Entonces este va a ser positivo. Vamos a poner aquí fuerza F por el brazo YP. Noten que el brazo YP es prácticamente la coordenada que estamos buscando. Esto equivale, o si quieren, menos, o si quieren lo vamos a poner como equivalencia. Esto es igual a la sumatoria de todos los momentos que se producen debido a la presión hidrostática. Noten, es este diferencial de fuerza por su brazo. Y su brazo es esta distancia, que es una distancia cualquiera, porque esto es un punto arbitrario. Esta distancia es Y. Entonces ponemos Y, que es el brazo, por el diferencial de fuerza. Y esto integrado sobre todo el área. Entonces noten que hay que volver a integrar esa integral sobre todo el área. La fuerza resultante, ya la habíamos calculado en la clase anterior, sabemos que es el peso específico del fluido por la profundidad al centroide. La podríamos escribir como Y testada seno de teta por el área total y multiplicado por el brazo, ¿no? Que es YP. Esto es igual a esta integral que es integral sobre toda el área. Esto es integral sobre todo el área de Y por el diferencial de fuerza. Y el diferencial de fuerza era la presión por el diferencial del área. Y la presión es la densidad por la gravedad, por, en este caso, la profundidad, que sería H, pero recuerden que H era Y seno de teta. Y tenemos aquí la presión por
el diferencial del área. Noten, este es, si quieren, esto es, todo esto que está aquí es la presión. Presión por diferencial del área. Y luego hacíamos esto, lo siguiente. Noten que dentro del integral el peso específico es una constante, es un líquido y la densidad no cambia. El peso específico, por tanto, también es una constante. Salen del integral. El seno del ángulo, el seno del ángulo teta, es una constante porque no cambia la inclinación de la placa, entonces sale de la integral. Entonces vamos a reescribir esto como el peso específico del fluido por Y testada por el seno de teta por el área por YP es igual a los términos que salen del integral, o sea, los factores son el peso específico, el seno de teta, y dentro del integral queda dentro del integral de área queda y cuadrado por el diferencial del área. Y esta es una integral conocida, ahorita la vamos a reescribir. El peso específico aparece en ambos lados de la ecuación, lo mismo que el seno de teta, entonces se pueden eliminar de la ecuación. Esta integral es la integral del segundo momento de área o momento de inercia. Y es el momento de inercia respecto del eje X. Bien, entonces al momento de inercia, no sé si en la anterior clase si vimos, no vimos todavía los momentos de inercia, ¿no? No los ocupamos, solamente calculamos. Bueno, calculamos el primer momento de área y que nos permitía calcular las coordenadas del centroide. Otra propiedad que tenemos cuando tenemos un área, voy a ponerlo de este lado, son los momentos de inercia. Y vamos a hacer como repaso aquí. El momento de inercia se define como, por ejemplo, el momento de inercia y X. Primero tengo que dibujar un diagrama, por ejemplo, voy a poner, imaginemos que tenemos un plano coordenado X, y tenemos un área. Es un área cualquiera, este es A. Como toda propiedad, sabemos que podemos encontrarle sus coordenadas, es decir, su coordenada del centroide, ¿no? Toda área tiene un centroide y podemos hallar esas coordenadas del centroide, como vimos en la anterior clase. Pero también podemos calcular sus momentos de inercia, es decir, aquí podemos nosotros elegir un diferencial de área y poder calcular, por ejemplo, si hacemos respecto de esta área, esta es la distancia y respecto de este punto al origen, esta es la distancia X. Podemos definir dos momentos de inercia. El momento de inercia respecto del eje X, que es igual a la integral sobre todo el área de y al cuadrado por el diferencial del área. Este es el momento de inercia respecto del eje X. Y también se puede definir el otro momento de inercia. El momento de inercia y es igual a la integral sobre todo el área de X al cuadrado por el diferencial del área. Y este es el momento de inercia respecto del eje Y. Bien, entonces tenemos los momentos de inercia y también vamos a tener el producto de inercia. Más adelante lo vamos a ocupar. Producto de inercia es IXY, que es igual a la integral sobre todo del área del producto X por Y por el diferencial del área. Bien, entonces, más adelante vamos a revisar sobre este diagrama. Cuando hagamos el teorema de ejes paralelos, podemos obtener el momento de inercia respecto de otro eje que sea paralelo utilizando un teorema que es el teorema de ejes paralelos. Pero por ahora, este momento de inercia es el momento de inercia respecto del eje X. Entonces ya podemos escribir con esta definición. La ecuación nos queda de esta forma. Nos queda Y testada por el área total por YP es igual al momento de inercia IX.
y despejando la coordenada que necesitamos, YP es igual al momento de inercia IX sobre el área por YP. Esta ya sería una ecuación válida para obtener la coordenada YP, pero está respecto de un eje que no pasa por el centroide, que sería este, o si nos vamos a nuestra imagen inicial, noten, aquí están nuestros ejes coordenados, este es el eje X, este es el eje Y no pasan por el centroide. Es mucho más fácil trabajar con ejes que pasan por el centroide, es decir, que ¿Se salió el profe? Sí, sí, se salió.
Entonces, ¿qué procede? Pues a lo mejor está buscando algún salón para seguir dando la clase. ¿Quién sabe? Que tengo la sensación de que sigue dando la clase. Bien, ¿qué tal, jóvenes? Creo que me salí, ¿no? De la sesión. No sé cuánto tiempo estuve hablando solo. Eh, déjame ver. Sí, profe. Sí, creo que falló el internet y se empezó a poner un poco lento y creo que sí me desconectó. Entonces voy a compartir. Nada más para explicarles, ¿dónde nos quedamos? O sea, ¿hasta dónde me escucharon? No sé si alguien me puede decir. Terminamos de definir la coordenada XP del centro de presión. ¿Sí vieron todo esto? No, ¿No? No, profe. La coordenada YP, ¿sí? Creo que no, profe, tampoco. nos ¿Tampoco? quedamos en el momento de inercia. Ah, bien. Permítame. Entonces, entonces fue un buen tiempo en el que no estuve. Bueno, espero que se haya grabado la sesión. No sé si cuando se va al internet deja de grabar. Voy a apagar mi cámara porque creo que está un poco lento y entonces voy a apagar la cámara para que sea un poco más, bueno, un poco más estable. Y bueno, les voy a volver a explicar nada más ahorita para que, o sea, es un cálculo muy sencillo. No sé a partir de qué momento se dejó de grabar la sesión. Entonces, permítame un segundo, nada más un segundo. Bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Lo que les decía, bueno, desde un principio, así para como un repaso de si es que perdieron la continuidad de esto, nos dice, bueno, tenemos que calcular el centro de presión y para calcular el centro de presión lo que hacemos es una sumatoria de momentos. Esta fuerza que está aquí, vamos a ver como repaso, esta fuerza que está aquí va a producir un momento respecto del eje X y luego respecto del eje Y. Primero hacemos la sumatoria de momentos respecto del eje X. Entonces, esta fuerza por su brazo, que en este caso sería el XP, que es la coordenada X del centro de presión. Entonces tenemos fuerza por XP, debe ser igual a la integral sobre todo el área de este diferencial de fuerza por su brazo, que en este caso es una coordenada X cualquiera, ¿no? Ah, bueno, la coordenada X es esta que está aquí, ¿no? Y entonces aplicábamos esto, y entonces hacíamos fuerza por, perdón, aquí es la sumatoria de momentos respecto del eje X primero. Fuerza por el brazo YP, que es este brazo, que se ve aquí, es igual a la coordenada Y por el diferencial de fuerza. Hacíamos la sustitución. La fuerza resultante, aquí la que vemos aquí, es igual al peso específico por Y testada, por el seno de teta, por el área, por YP.
Y esto es igual a la integral sobre todo el área, el peso específico por y seno de teta. Y esta es la sumatoria sobre todo el área del diferencial de fuerza por el brazo, ¿no? Hacíamos las operaciones y podíamos cancelar algunos elementos. Noten que de la integral sale el seno de teta y sale el peso específico y nos quedamos con y cuadrado diferencial del área. Este y cuadrado diferencial del área es el segundo momento de área y se define como, lo habíamos puesto por aquí, si recordamos un poco de momentos de inercia, el momento de inercia respecto del eje X es igual a la integral de y cuadrado por el diferencial del área. Esta integral es la que aparece aquí. Entonces la sustituimos por ix. Entonces nuestra ecuación queda como y testada por el área por yp es igual al momento de inercia ix. Pero el momento de inercia ix es mucho más fácil calcularlo si está respecto del eje que pasa por el centroide. Entonces utilizábamos el teorema de ejes paralelos que nos dice que el momento de inercia de cualquier eje ix es igual al momento de inercia respecto del eje que pasa por su centroide, que es ix testada, más la distancia entre ejes al cuadrado por el área. Hacíamos esta sustitución y obteníamos esta expresión, que es la coordenada y del centro de presión. Entonces, la coordenada y nos dice que va a ser igual a la coordenada y testada más este momento de inercia sobre el área sobre y testada. Y les decía, el momento de inercia este es un valor positivo porque tiene que tener, como la distancia por definición es y al cuadrado, este número es siempre positivo, entonces el momento de inercia es positivo. Es como el área, debe ser positiva. Las áreas negativas no tienen un sentido físico. Pueden tener sentido así matemático, pero no un sentido físico. Bien, porque si hubiera área negativa es como no hay área. Como el área cero, por ejemplo, el área cero no existe, ¿no? O sea, no hay placa, si el área fuera cero. Algo así similar a esto, el momento de inercia tiene que ser positivo porque si fuera cero, no hay área distribuida respecto al eje. Entonces, si el momento de inercia es cero, se puede igualar a la coordenada YP, que es la coordenada del centro de presión, es igual a la coordenada del centroide. Bien, esto va a ser únicamente válido cuando la placa esté horizontal. Y hacíamos de la misma forma el cálculo de la coordenada horizontal, perdón, la coordenada XP. En este caso hacemos la sumatoria respecto al momento en Y. Entonces, en este caso es la fuerza por el brazo, que en este caso es la coordenada X al centro de presión. Esto va a ser igual a la sumatoria de momentos respecto del eje X. Entonces, el brazo es, respecto del eje Y, perdón. El brazo es X por el diferencial de fuerza. El diferencial de fuerza lo escribíamos como presión diferencial de área. Reescribíamos lo que conocemos, ¿no? Es la presión en un punto a una profundidad, a una distancia Y del centro. Y por seno de teta es la profundidad. Y si hacemos las sustituciones, la fuerza resultante es peso específico por coordenada del centroide, por coordenada Y del centroide por el seno de teta, por el área, por la coordenada XP. Y esto es igual, de aquí sacamos peso específico y el seno de teta salen de la integral. Y nos queda la integral, que es una integral conocida. Esta integral se conoce como el producto de inercia. El producto de inercia se define de esta forma. Voy a pasar aquí. No sé si esta parte vimos. ¿Llegaron a ver esta explicación? ¿Esta de aquí? No, profe. No, Ah, profesor. bien. Bien. Entonces, imaginen que nosotros vamos a calcular voy a borrar esto para que entienda un poquito. Bien, entonces vamos a hacer así. Bien, entonces imaginen que queremos calcular, voy a borrar estos más para que se entienda bien. Queremos calcular el producto de inercia respecto de una geometría que tiene simetría. Es una elipse. Entonces lo que podemos hacer es dividir esta elipse, que es la elipse a la cual le vamos a calcular el producto de inercia, en dos. Una parte que es la de valores x positivos, es decir, dividimos en dos el área. Esta es la primera área, la vamos a llamar A1, y el área con x negativas. Entonces hemos dividido nuestra área total con dos áreas, ¿no? El área A1 y el área A2.
¿Qué características tiene? Que la primera, por ejemplo, podemos tomar un diferencial de área, es el diferencial de área A1, y este va a estar a una distancia X positiva. Y también podemos tomar, así por simetría, una partícula que está como espejo al otro lado de del elipse, en el lado negativo, y este también está a la misma distancia X, pero es la distancia menos X. Entonces, noten que podemos hacer la integral, que en realidad es esta integral, el producto de inercia de la elipse, dividirla en dos integrales, la integral sobre el área A1 más la integral sobre el área A2. ¿Y qué características va a tener? Que en la primera va a ser la integral de x por y por diferencial de A1, pero aquí todas las x son positivas, más la integral de x por y por el diferencial de A2, pero en este caso las x son negativas, y por simetría noten que básicamente son las dos integrales son iguales, entonces nos va a dar por resultado igual a 0. Esto quiere decir de que cuando tenemos un eje de simetría, el producto de inercia va a ser igual a 0. Es una característica que aparece ahí, es una propiedad geométrica, y entonces cuando calculamos el producto de inercia de eh, de una determinada área, es que es uno de esos ejes, es un eje de simetría. Bien, y aplicando esto, noten aquí que esta integral aparece aquí. En el cálculo de los momentos aparece x por x del brazo, por la presión, que en este caso es ρ por g por y por seno de teta. Rho g salen de la integral, seno de teta sale de la integral, y aparece xy dentro de la integral. Esta integral es una integral conocida, la conocemos como el producto de inercia, y lo escribimos como ixy. Entonces, reescribiendo esta ecuación, la podemos escribir así. También podemos utilizar el teorema de ejes paralelos en las propiedades geométricas. Cuando estamos calculando momentos de inercia, podemos obtener momentos de inercia respecto de otros ejes que sean paralelos. Hay el teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos, que nos permite obtener, por ejemplo, el momento de inercia respecto del eje X es igual al momento de inercia respecto del eje X que pasa por el centroide, más la distancia entre ejes al cuadrado por el área. Esta la han debido ver tal vez en geometría analítica. Y también hay un teorema de ejes paralelos para productos de inercia. En este caso, el producto de inercia IXY es igual al producto de inercia respecto de ejes X testada y Y testada que pasan por el centroide, más la distancia de X testada y Y testada, que son las distancias entre los ejes paralelos, por el área total. Aplicando el teorema de ejes paralelos a esta expresión, a esta que tenemos aquí, podemos escribir nuestra coordenada xp como este es el producto de inercia sobre Y testada área, y esto va a ser igual por el teorema de ejes paralelos a esta expresión. Reescribiendo, vamos a tener la coordenada xp es igual a la coordenada x testada más el producto de inercia, es decir, el producto de inercia que pasa por los ejes que pasan por el centroide, x testada y testada sobre y testada sobre el área. Esta entonces es la expresión de la coordenada x del centro de presión. Y esta segunda coordenada, noten que este término, el producto de inercia, puede ser positivo o negativo, porque aquí sí puede haber valores positivos o negativos. Pero puede llegar a ser 0 también, y si es igual a 0, la coordenada x va a ser igual a la coordenada x del centro de presión. Y esto va a ocurrir, perdón, la coordenada del centroide, perdón. La coordenada x del centro de presión es igual a la coordenada x del centroide. Y esto va a ocurrir siempre que exista un eje de simetría. Y esto va a facilitar mucho el cálculo, porque luego a veces hacer estos cálculos es medio complicado. Ahorita les explico. Entonces, lo que estaba poniendo yo era, y creo que ahí es cuando me percaté de que ya no estaba transmitiendo o estaba desconectado. La primera coordenada que vemos es la coordenada YP, es esta que está aquí. Y la otra, voy a ponerla por debajo, la otra es la coordenada XP. Entonces, XP es igual a la coordenada X del centroide más el momento de inercia, el producto de inercia y X testada y Y testada sobre Y testada por el área. Entonces, noten, estas dos son las coordenadas de nuestro centro de presión, ¿no? Entonces, aquí las tenemos aquí.
Ustedes tienen todo esto en un formulario, nada más déjenme ver si ya está cargado aquí en los datos del curso. Nada más permítanme un segundo. No, pero si ustedes entran a Virtual Lupita, sí van a ver uno que dice formulario, en donde van a poder consultar. Permítanme un segundo. Voy a entrar a Virtual Lupita y de ahí descargar el formulario. Bien, nada más los voy a mostrar. Si ustedes entran a la página de Virtual Lupita, ustedes pueden consultar aquí las partes de las diapositivas de la primera parte. Entran a la estática de fluidos y van a poder encontrar aquí el formulario. Entonces, el formulario eh, tiene la información completa. La voy a abrir. La voy a dejar compartir aquí y voy a abrir el formulario. Voy a compartirles el formulario en este momento. Entonces, ustedes tienen un formulario, así que incluso está en Word para que ustedes puedan editarlo si quieren, con la información más importante de lo que estamos viendo. Es decir, comienza con fuerzas sobre cuerpos sumergidos y vienen las coordenadas del centro de presión, la magnitud de la fuerza F, luego viene, bueno, vamos más adelante para superficies curvas y planas, y también tienen más adelante aquí las propiedades geométricas para áreas más comunes, ¿no? Estas y estas que están aquí. En cualquier libro o pueden encontrar también estos datos, pero les decía que ustedes pueden editar si quieren ustedes el formulario. Ah, perdón. Profe, disculpe. No lo están viendo, ¿no? Sí, No, perdón. no se ve. Sí, se ve negro. Sí, perdón. Ahora vamos a ver si lo pueden ver. ¿Ahora sí? Ya. Sí, Sí, ya profe. lo pueden ver. Ah, bien, perdón. Sí, está pasando algo raro. Bueno, yo sí veo que sí pueden ustedes verlo, pero creo que, no sé, algo pasa. Bien. Ahora, según yo, sí ya se puede ver. Sí, bueno, les decía que aquí tienen las fórmulas más importantes de lo que estamos viendo. Las coordenadas del centro de presión, la fuerza total. Y este formulario ustedes lo pueden editar. Viene obviamente lo que vamos a ver más adelante, cuando son las superficies curvas y las propiedades más comunes de las secciones transversales. Y bueno, más adelante información de algunos fluidos importantes y factores de conversión. Entonces pueden consultar este formulario que está en la página de Virtual Lupita. Bien, lo voy a dejar de compartir y nada más ya para terminar, como nos quedan como 7 minutos, ahora sí ya estoy checando bien el horario. Luego se me ocurre que ya acabó la clase y la termino antes, como el día de ayer. Les voy a explicar entonces estas dos coordenadas y si ustedes quieren, la interpretación de cómo se vería en una placa. Para esto voy a necesitar traer esta imagen, que es la imagen que tenemos. La voy a copiar. Y la voy a poner casi hasta el final, ¿no? Para que se vea al lado de las coordenadas. Bien, aquí tenemos las coordenadas y la voy a pegar por aquí. Bien, entonces noten que lo que acabamos de encontrar es la ubicación de este punto, que es el centro de presión, que es la parte... Profe, ¿Sí? Ah, ¿no lo ¿está están viendo? transmitiendo? Permítame, creo que sí, según yo, sí, pero como que algo le pasa a... ahora sí ven la imagen. Sí, profe, Ya, ya se ve.
Sí me escuchan bien, ¿no? Sí, no sé por qué, creo que tengo algunos problemas, creo. O, Sí, o el no audio sé. no es problema. Ah, bien, bien. Sí, ahí me indican, porque creo que sí, como que he tenido varios problemas ahora, no sé por qué. Bien, voy a explicarles entonces lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos haciendo es obtener el punto, o sea, el lugar geométrico de este punto. Este punto es un punto que está en realidad en la placa, que está aquí. Está un poquito por debajo del centroide. Y es el punto por el cual pasa la línea de acción de la fuerza. Recuerden, la fuerza, esta fuerza F que vemos aquí, es una fuerza normal, es decir, perpendicular a la placa. Y el punto CP, el centro de presión, indica el lugar geométrico o punto por el cual pasa la línea de acción de esta fuerza. Entonces, noten que, por ejemplo, el centro de presión va a estar siempre un poco más abajo que el centroide. Se ve mejor aquí en la imagen que vemos aquí. Noten que esta es la superficie libre, este es el centroide y el centro de presión está ligeramente por debajo. O sea, si nosotros calculáramos el HP, o sea que sería la profundidad del centro de presión, estaría siempre un poquito por debajo. Esta distancia sería HP, que es la profundidad a la cual está el centro de presión. ¿Por qué está un poquito por debajo? Recuerden que H es, bueno, en este caso H es igual a Y seno de teta. Entonces, H testada es Y testada seno de teta. Lo mismo, HP sería igual a YP por el seno de teta. Como el ángulo no cambia, la profundidad siempre va a ser un poco mayor. Y les digo que va a ser un poco mayor porque, si lo vemos aquí tenemos YP es igual a Y testada más este valor, y este valor siempre va a ser positivo, les digo. Y la única forma de que sea cero es de que la placa esté horizontal. Luego, en el otro caso, la coordenada XP. La coordenada XP va a ser igual a la coordenada X testada más este término que es que puede ser positivo o negativo dependiendo del producto de inercia, y este va a depender de si está a la izquierda o a la derecha de esta línea. Voy a trazar una línea aquí. Noten que por este centroide pasa esta línea. Y esta línea choca hasta la línea de superficie libre, y el centro de presión puede estar del lado izquierdo o derecho. Por eso es que la coordenada XP puede ser positiva o negativa. Les digo, bueno, por este valor, ¿no? Es decir, este puede ser positivo o negativo. En cambio, este generalmente va a ser positivo, y este también es positivo, porque en este caso la dirección del eje Y va hacia el lado positivo, ¿no? Todo es positivo. Entonces, tienden a ir hacia este lado, ¿no? Hacia la región más profunda. Bien, nada más que en los últimos minutos voy a mostrarles si ustedes tienen que imaginarse esto como si fuera algo así. Déjenme encender mi cámara. Ahorita, quién sabe si empieza a fallar el internet. Hagan de cuenta que ustedes tienen una placa, ¿no? Y esta placa tiene, déjenme ver cómo ven ustedes Bien, bien, aquí está la cámara. Bien, imaginen que ustedes tienen una placa. Un segundo. Y esta placa es una placa rectangular, tiene un centro que es su centroide. Entonces ustedes tienen una placa así que es el centroide. Es una placa rectangular, entonces el centroide está en el punto central, y dependiendo de la orientación que tenga, por ejemplo, no importa qué orientación tenga, deben ustedes pasar una línea vertical que pase por el centroide. O sea, bueno, en realidad no es vertical, es un plano vertical que intercepta, y va a depender de la ubicación del eje de simetría, si hay simetría o no, la posición del centro de presión. Creo que se está como que cortando, pero bueno, hagan de cuenta que el centro de presión se puede mover aquí, que es el puntito azul, o se puede poner aquí por debajo. Por ejemplo, la posición en la cual está exactamente por debajo de esta línea, así, cuando se pone así, la línea está así, es cuando el plano vertical, hagan de cuenta que es un plano vertical, intercepta a la placa inclinada, y hay un eje de simetría. Este es un eje de simetría. Si este es el eje de simetría, este es el eje Y testada, o sea, el Y que pasa por el centroide,
Y el centro de presión, que es el punto azul, se coloca exactamente debajo del centro de presión, es decir, coinciden la posición por lo menos en el eje X, el centroide con el punto azul. Va a depender de la posición que ustedes adopten. Por ejemplo, si ustedes inclinan, aunque la placa sea simétrica, pero se inclina así, se carga más hacia este lado y el centro de presión se mueve hacia este lado. Y si lo inclinan a este lado, se va a mover hacia este lado el centro de presión. Entonces, va a depender de cómo inclinen ustedes la placa. Aunque la placa sea simétrica, la línea vertical que está bajando ya no es simétrica. Bueno, está por aquí. Y va a ser que el punto, el centro de presión, se desplace respecto de ese plano vertical. Bien, estamos ya casi en la hora. Ahora sí son las... ¿no? ¿Hasta qué hora es? Esta clase es hasta las 4, ¿no? Sí, Sí. hasta las 4. Sí, Sí, perdón. Otra vez iba a acabar la clase media hora antes. No sé por qué me pasa esto. Bueno, entonces hay más tiempo. No vamos a apresurarnos tanto. Entonces, no sé si comprenden la interpretación de los momentos de inercia y los productos de inercia. Noten, por ejemplo, ahora déjenme poner aquí, ustedes están viendo la pantalla también. ¿Por qué les decía que en este caso, que es el momento de inercia, la única posibilidad de que estos dos sean iguales es de que este término, el momento de inercia respecto del eje X, se haga cero. Pero, ¿por qué se va a hacer cero si la placa tiene un área y el momento de inercia, pues, hay una distribución respecto de algún eje? En este caso, se debe interpretar de esta forma. Voy a ponerlo así. Nada más quiero ver. Hagan de cuenta que esta es la placa. Y el eje X es... hagan de cuenta que este es el eje X. Así. Este es el eje X, el eje horizontal. Entonces, hay distribución de área. Hay área hacia arriba, hay área hacia abajo. Pero ¿cuándo es cuando ustedes dejarían de ver área en esta placa? Cuando ustedes inclinan, inclinan, inclinan más, inclinan, inclinan hasta que se vuelve horizontal. Y entonces el eje X sigue siendo el eje horizontal, este eje que está aquí, y no hay área. Ustedes ven cero distribución de área, ven nada más una línea. Entonces el momento de inercia es cero. Así matemáticamente hablando, es la única posibilidad. Entonces, en el papel, lo que está, bueno, lo que está ocurriendo es de que el momento de inercia de respecto de ese eje X se hace cero, que es lo que ustedes ven aquí. Este término se hace cero. Y por tanto, la coordenada YP coincide con la coordenada Y. Y va a también suceder de que esto, como se va a ver solamente una línea, igual el XP va a coincidir con el X testada. Cuando la placa esté horizontal, va a ser la única opción en la cual el centro de presión y el centroide van a coincidir. Y entonces cuando coinciden, quiere decir que la placa está horizontal. Y aparte va a suceder eso porque sobre la placa la distribución de presión es uniforme. Entonces la única posibilidad es que la resultante pase por el centroide. Se puede también demostrar de otra forma, pero sí es la única posibilidad de que estas coordenadas coincidan. No sé si tienen preguntas de esta parte. Voy a poner mi profe, cámara para... ¿Sí? entonces ahí cuando usted inclinó la hoja ¿Sí? y pasaba el otro plano que no era el que pasa por el centroide, sino el otro, sobre ese siempre va a estar la... Ay, se me fue el nombre, el centro de presión. Sí, el centro de presión es el único que no cambia. Está bien extraño porque dice la grabación se inició, como que se cortó la grabación, ¿no? Más o menos te entendía algo así. Voy a encender mi cámara. El centroide no va a cambiar, ese no cambia nunca. El centroide es el centro de gravedad, si quieren, o centro geométrico de la placa. Entonces, lo que puede cambiar es cómo inclino yo la placa estoy sumergido dentro de la alberca. Y siempre que yo incline, lo que voy a hacer es que va a pasar un plano vertical y ese plano vertical va a pasar por el centroide. Entonces va a trazar una línea así, una línea como vertical hacia abajo, pero en realidad está inclinada, no es un plano vertical que cruza sobre el centroide. Y dependiendo de cómo yo haya movido esto, digo, la placa, ya no va a haber simetría. Por ejemplo, hagan de cuenta que esta es la línea vertical que yo les digo, así. Ahí ya no hay simetría. El área puede tener simetría. Bien,
debo calcular los momentos de inercia respecto de dos ejes del eje X, que es un eje horizontal, y respecto de este eje. Entonces, perdón, de dos ejes mutuamente ortogonales tienen que ser los momentos de inercia que pasan respecto de este eje X y el eje vertical, ¿no? O sea, este siempre es vertical y este es horizontal. Y dependiendo de esos momentos de inercia, te va a dar la coordenada XP y YP. XP siempre te va a dar, o sea, YP siempre te va a dar por debajo. Y el XP va a cambiar si se puede ir a este lado, el punto azul, o se puede ir a este lado. Va a depender del valor del producto de inercia, que está, déjeme por aquí, ponerlo por aquí, de este valor. Este te va a decir si se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda, y este te va a decir cuánto más abajo. Este siempre va a ser positivo, entonces, dependiendo del momento de inercia, de cómo está distribuida el área respecto del eje X horizontal que pasa por el centroide, te va a decir qué tan por debajo está la coordenada YP del centro de presión. No sé si me... Sí, profe, ya quedó más claro. ¿Sí? Sí, Bien, muchas gracias. bien, bien. No hay dudas, no hay preguntas. No hay otras preguntas. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio y van a ver que, bueno, tal vez con los ejercicios también van a ver que esto es más o menos sencillo. En algunos casos son complicados y ahorita es todavía sencillo. Cuando le pongamos dos líquidos ya va a complicarse un poco más y van a ver que sí, realmente se puede hacer muy complejos estos problemas, pero estos primeros ejercicios son muy sencillos. Entonces, nada más permítame un segundo, voy a copiar un ejercicio. No sé, voy a copiar este ejercicio. Ah, ya estaba seleccionado, bueno. Y lo voy a copiar aquí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí. Este ejercicio no tiene la referencia bibliográfica. No me acuerdo en cuál está, creo que está en el White, pero ahí luego, si lo encuentro, se los paso. Entonces, es un ejercicio del pasado semestre, entonces aquí viene la fecha del otro. Bueno, pero aquí viene la fecha, ¿no? Esto es un ejercicio, entonces aquí vamos a poner el ejercicio. Y para que no haya confusión. Y luego voy a mover esto un poco ligeramente arriba. Y bien, entonces el ejercicio dice así. El panel ABC en el lado inclinado de un tanque de agua es un triángulo isósceles con vértice en A y la base BC igual a 2 metros, como se muestra en la figura. Encontrar la fuerza del agua en el panel y su línea de acción. Entonces noten que lo que vemos aquí, esta es la línea de superficie libre. El punto A, este aquí, que se ve aquí, es el vértice o si quieren la parte superior del triángulo isósceles y va bajando aquí, es una placa inclinada, triangular, hasta la línea BC. Si la proyectamos, veríamos la placa así inclinada. Es un triángulo isósceles con base, la base del triángulo es BC y la parte del vértice es A. Entonces, todo esto está a una profundidad de 4 metros, ¿no? Noten que aquí estas líneas segmentadas nos muestran la inclinación de la placa también, porque si este es 4 y este es 3, esta longitud de aquí debe ser 5 metros, ¿no? Bueno, voy a ponerlo aquí arriba. Esta línea de aquí debe ser 5 metros para que este triángulo sea un triángulo rectangular. ¿Está bien? Bien, también nos dice que la base del triángulo, esto desde aquí hasta aquí, la base del triángulo es 2 metros.
Bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza resultante. Y como sabemos, la fuerza resultante actúa en la dirección perpendicular a la pared o placa. En este caso es una fuerza que está por aquí más o menos. No, está en el centro de presión, pero la vamos a poner por aquí. Aún no sabemos, pero estamos intuyendo que está por ahí. Es la fuerza F. Y F es la fuerza resultante y sabemos calcular su magnitud. Entonces aquí vamos a poner, calculamos la magnitud de la fuerza resultante. En este caso es la fuerza F, ¿no? F. F habíamos dicho que es igual al peso específico del fluido por la profundidad a la cual está su centroide multiplicado por el área. O también podríamos interpretar como esta es la presión en el centroide. Bien, estos tres términos, ¿no? Presión, densidad por gravedad por altura. Entonces, el centroide de un triángulo, si nosotros nos vamos aquí, noten que vamos a trazar nuestros ejes. Este va a ser de A, B, C, va a pasar por aquí. Un eje que va a ser el eje Y, por convención y siguiendo la convención que utilizamos. Y si abatimos el eje X, vamos a ver que el eje X va a ser este, ¿no? Este es el eje X. Entonces, yo puedo trazar un sistema coordenado que pase por su centroide. El centroide de un triángulo está más o menos por aquí. Y voy a poner dos ejes. Este va a ser el eje Y testada, X testada. Y este es el centroide del triángulo. En un triángulo, en cualquier triángulo, y en este caso para este triángulo isósceles, la distancia a la cual está el centroide es, hice un poquito chueca esta línea, voy a hacerla más horizontal, más, así. Este es el eje X testada, ¿no? La distancia a la cual está el centroide está a 1/3 de la base, es decir, que si la base mide 5 metros, esto es 5/3. ¿Está bien? Está en metros. No lo voy a deducir, pero si ustedes por geometría euclidiana pueden calcular, el centroide de un triángulo está a 1/3 de la base o a 2/3 del vértice. Bien, permítanme un segundo. Bien, entonces ya sabemos a qué profundidad, podemos calcular la profundidad a la cual está el centroide. Noten que este punto, déjenme corregir esto un poquito más abajo, ¿sí? El centroide está, y lo proyectamos, el centroide está aquí, y el centro de presión les decía que está un poco por debajo, entonces por aquí debe estar el centro de presión, y por el centro de presión pasa la línea de acción de la fuerza resultante, ¿no? Que esta es la fuerza resultante. Bien, entonces podemos calcular la altura a la cual está el centroide. Noten que la altura es la altura la profundidad a la cual está el centroide. Voy a trazar con una línea roja. Es esta línea. Bien, entonces esta es la profundidad H al centroide. Entonces, ¿cómo la podemos calcular? Con triángulos semejantes. Noten que tenemos un triángulo que nos está diciendo que es de esta forma. Esto dice que es 4 metros, esto es 3 metros, y esto mide 5 metros. Si nosotros sabemos que el centroide está a 5/3 de la base, es decir, que por aquí tenemos el centroide,
Podemos hacer por triángulos semejantes. Noten que esta distancia es 5. Esta distancia es 10 tercios, ¿no? Y podemos calcular el h testada, que sería esta profundidad. Entonces, por triángulos semejantes, noten que la hipotenusa es 10 tercios. Vamos a poner cateto primero. El cateto es 4, es a 10 tercios. Y esto es a... No, perdón, 4 es a 5, perdón. El cateto es 4 a la hipotenusa 5, ¿no? Es decir, 4 entre 5 es a h testada sobre 10 tercios. Y de aquí obtenemos h testada, ¿no? Que en este caso es el 10 tercios pasa a multiplicar y nos va a quedar 8 tercios. La profundidad entonces del centroide está a 8 tercios. Eso lo pueden encontrar de cualquier forma, o sea, geométricamente lo que estoy pidiendo es a qué profundidad está este centroide, o sea, la coordenada h, a qué profundidad es de la superficie libre. Entonces ya tenemos 8 tercios. También tenemos el área. El área de este triángulo mide base por altura sobre 2, es 2 por 5 sobre 2, es 5 metros cuadrados. Y entonces ya podemos calcular la fuerza total. La fuerza resultante es igual a el peso específico. Voy a volver a escribir, perdón que lo escribí otra vez. El peso específico en este caso es el agua, y vamos a asumir que es el agua a 4 grados centígrados, es decir, 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.881 metros sobre segundo cuadrado. Por la profundidad del centroide, la acabamos de calcular, es 8 tercios. Por el área, que es 5 metros cuadrados. Y nos da la fuerza, el magnitud de la fuerza resultante total. Esto es, déjenme calcular, 130.800 newtons. Entonces ya tenemos la fuerza, por lo menos la magnitud de la fuerza resultante. Ahora nos queda calcular las coordenadas del centro de presión. Noten que el centro de presión está aquí. Y si lo proyectamos, va a estar. Noten que ahora este eje Y es un eje de simetría. Esto nos va a ayudar porque ya sabemos que el eje X testada coincide con el eje, la coordenada del centro de presión en X coincide con la coordenada del centro de presión. Entonces aquí voy a saber que tengo el centro de presión, si lo proyectamos, está por debajo. Este es el centro de presión. Y está exactamente por debajo del centroide y coincide con el eje Y testada, ¿no? En este caso el eje que pasa por el centroide, el eje Y. Entonces, noten, voy a poner aquí calculamos las coordenadas del centro de presión. Bien. Primero, por simetría, el producto de inercia IXY que pasa por el centroide es igual a 0 y por tanto, esto ya sabemos que la coordenada X testada es igual a la coordenada, bueno, nos interesa poner al revés, ¿no? La coordenada X del centro de presión es igual a la coordenada X testada. Es decir que sabemos que va a pasar por debajo de sobre el eje de simetría y por debajo va a estar por debajo del centro de presión. O sea, solamente necesitamos calcular la coordenada YP. Entonces aquí, la coordenada YP
La coordenada YP es igual a la coordenada Y testada más el momento de inercia IX que pasa por el centroide sobre la coordenada, déjenme ver, revisar nada más para la coordenada, sobre la coordenada A por el Y testada, ¿no? Es decir, coordenada Y testada por el área. Bien, entonces ya tenemos los parámetros y únicamente necesitamos calcular el momento de inercia de un triángulo, ¿no? Es decir, de un triángulo isósceles. En este caso vamos a tener la sección triangular. La base nos dice que es 2 metros. Y el centroide está por aquí. Este es el eje X testada. Y entonces nos pide calcular el momento de inercia respecto del eje X que pasa por el centroide, ¿no? Esto lo vamos a obtener de fórmulas. Si ustedes quieren, no lo vamos a calcular. Voy a compartirles nuevamente el formulario. Ustedes están viendo ahora el formulario. Si ustedes bajan, van a encontrar los momentos de inercia para las geometrías más comunes. Por ejemplo, tiene por un triángulo, en este caso sí es como un triángulo isósceles. Y este es un triángulo cualquiera, ¿no? Es decir, que no tiene un eje de simetría. Pero noten que igual el momento de inercia respecto de este eje, no importa cómo esté inclinado, sería base por la altura al cubo, que sería esta L, sobre 36, que es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? El momento de inercia respecto de este eje, que es un eje horizontal, el IX, es base por altura al cubo sobre 36. Entonces, siguiendo esta fórmula, no lo vamos a deducir porque habría que calcular, perdón, otra vez volví a compartir el equivocado. Bien, entonces tenemos que esto es igual a la base por la altura al cubo sobre 36. La base es 2 y la altura habíamos quedado que era 5, ¿no? Es decir, la altura era 5 metros, entonces tenemos que esto es igual a 2 por 5 al cubo sobre 36. Todo está en metros. Entonces, permítame, esto es 2 por 5 al cubo sobre 36 y nos da 6.944 metros a la cuarta. Ya podemos calcular la coordenada YP. La coordenada YP esto es igual a la coordenada Y testada, que es la coordenada del centroide. Recuerden que si esto era 5 y esto también lo conocemos por fórmula también. Esto era 5 tercios y esto era 10 tercios, ¿no? O sea, 2 veces la altura, 2 tercios de la altura, 10 tercios. Entonces tenemos 10 tercios más 6.94. Todo esto está en metros, ¿eh? Lo podemos poner ya en metros, ¿no? Más 6.94, estos metros a la cuarta, sobre 10 tercios metros por el área. El área era 5 metros cuadrados. Entonces nos va a quedar una distancia en metros, ¿no? Es decir, YP es igual a 10 tercios es 3.33, ¿no? Más este valor que lo voy a calcular, 0.416 metros. Entonces, noten la altura, digo, la coordenada YP es 3.749, ¿no? Algo así. ¿Qué es la coordenada desde este punto? Déjenme ponerlo aquí. Nada más memoricen este es 0.416 y la
La coordenada y testada es 3.33, entonces va a dar 3.74, 3.75 casi. Entonces, noten, esa distancia es desde este punto, que sería la superficie libre, hasta el centro de presión, ¿no? Esa sería la coordenada. ¿Dónde está? Aquí la vamos a escribir aquí. Desde aquí hasta aquí sería la coordenada YP. Desde este punto hasta el vértice, esta distancia vale 10 tercios o 3.333. Y desde el centroide al centro de presión hay una distancia de 0.41. O sea, esto está muy cercano, es una distancia cercana, pero está siempre, el centro de presión está ligeramente por debajo del centroide. No sé si tienen preguntas. No, profe, creo que no. Bien, bueno, este ejercicio es bastante sencillo. Obviamente vamos a hacer problemas un poco más complejos más adelante, pero como primer ejercicio este es bastante ilustrativo y es bastante sencillo cuando solamente tenemos un fluido y la geometría más o menos está sencilla, y aparte cuando hay un eje de simetría facilita mucho el cálculo porque aquí no tenemos que calcular la otra coordenada, ¿no? Si no hubiese estado alineado y con el eje de simetría, este producto de inercia sería distinto de cero y habría que calcular el valor, ¿no?, que le falta aquí, ¿no? Más el producto de inercia y XY sobre Y testada por el área, ¿no? Entonces este término afortunadamente es de cero para este problema, pero puede haber problemas en los cuales aparezcan las dos coordenadas, ¿no? Entonces hay que definir exactamente por dónde pasa el centro de presión. Bien, no sé si tienen preguntas para concluir. Bueno, ahora sí creo que ya sí no nos da tiempo para empezar otro ejercicio porque nos quedaríamos a la mitad. Y una disculpa, no sé por qué con ustedes, creo que ya es la segunda vez que me pasa, no sé si es que fue con ustedes que acabo poco antes de la clase porque me confundo con el horario. Pero espero que ya no me pase eso, me voy a ir familiarizando también con los horarios. Y tal vez es ahí como está tan vacía la escuela, antes podía uno darse cuenta que se estaba acabando la hora porque se veía movimiento del cambio de salones, ¿no? Pero en este caso Había gente no. moviéndose. Sí había más gente moviéndose y uno se daba cuenta. En cambio ahora, no, como está un poco vacío, había muchos profesores y también se venía alumnos, pero no hay ese mismo movimiento, entonces que era como referencia, ¿no?, que se estaba acabando la clase. Bien, pues bueno, si no tiene preguntas, pues vamos a quedar aquí. Nos veríamos la siguiente clase, que sería el día martes. Ok, profe, sí. Muchas gracias, nos vemos. Muy bien, gracias a profe. ustedes. Gracias, profesor. Bonito fin. Hasta Igualmente, luego, buen profe, fin de gracias. semana. Gracias, Profe. buena Hasta tarde. luego. Gracias, Hasta profe, luego, hasta luego. profesor. Buen día. Gracias, buen día a todos. Hasta luego.